Muy bien, Claudio, si no me equivoco, estamos en contacto en este caso con Alejandro Topo Rodríguez, el titular justamente del Instituto Consenso Federal. Ante todo, Topo Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta mañana, gracias. Al contrario, gracias a vos por charlar aquí con la radio y el canal del Eco. Topo, estábamos leyendo el diario y, bueno, obviamente estábamos leyendo el Eco y queríamos llamarte. ¿Qué pasó que no te dejaron hablar en la audiencia pública? No es en mi caso solamente, sino aproximadamente unos 50 expositores. No pudimos hacer uso de la palabra ayer. No sabemos todavía por qué. El interventor del Enargas decidió a las 8:25 de la noche que se cortaba la audiencia pública. No sé si él por ahí se le hizo tarde, tenía una cena o tendría sueño, no sé. Y planteó que teníamos que seguir hoy a las 9 de la mañana. Y bueno, el señor por ahí supone que cada uno de nosotros está a disposición de sus tiempos, pero yo tenía actividades de las 7:30 de la mañana ya comprometidas, así que lamentablemente, aunque estaba 98 en el orden de exposición, no puedo. Desde hoy a la mañana temprano estoy con actividades y ya no puedo participar de la audiencia. Correcto. ¿Cuál es justamente el camino que usted optó para que su voz no quede muda dentro de lo que es justamente esta audiencia pública? Anoche mismo le envié al interventor del Enargas un escrito con lo que es mi posición frente a lo que han planteado ayer, lo que se ha planteado ayer en esa audiencia pública. El ingeniero Carlos Alberto María Casares, así se llama el interventor del Enargas, recibió un informe de mi parte con lo que es mi posición, que es totalmente contraria a lo que se ha planteado ayer en la audiencia pública. Ayer se planteó en la audiencia pública, por un lado, en 2 o 3 meses, eliminar los subsidios al gas que recibe la clase media en todo el país. Y a mí me parece que eso es contrario a lo que tiene que ser una política tarifaria. La Corte Suprema hace ya 5 años, en un fallo histórico denominado fallo Cepis, planteó que toda política de actualización tarifaria tiene que ser proporcional, gradual y razonable. Esa medida no es ni proporcional, ni gradual, ni razonable. Por otro lado, las empresas pidieron aumentos de entre 421% y 700%, tanto para el transporte como para la distribución. Pareciera que están en una isla, es decir, que piensan que se trata de un bien suntuario. Entonces, si el gas alguien no lo puede pagar, que no lo consuma. Creen que están realmente en el mercado de joyas o de viajes al exterior, y esto es un servicio básico para la vida humana. Entonces, me parece que están fuera de contexto en los términos en los que han planteado. En particular, la empresa Camusi, tanto Gas Pampeana, que es la que corresponde en Tandil, como Gas del Sur, plantearon actualizaciones del 421% para Gas Pampeana, es decir, para lo que significa el servicio en Tandil, y 543% para lo que es el servicio en toda la Patagonia. Y el propio representante de Camusi dijo que los amigos de él, algunos amigos de él, le habían planteado que si ese aumento no era muy alto, y que él les respondió que no, que entendemos, dijo él, que no es alto el aumento. Y a mí me parece que un representante de una empresa que va a hacer planteo de ese tipo tiene que tener un mínimo tacto para saber qué es lo que está pasando en la Argentina, y si él incluso considera que 421% de aumento en la factura de gas no es alto, por lo menos que lo guarde para sí mismo, que no provoque, porque creo que es una provocación que un representante de una empresa diga que 421% no es alto. A propósito de Camusi, representante de Camusi planteó que el 94%
de la atención a los usuarios se realiza por la vía virtual. Eso, que seguramente es un gran avance de la empresa y que le ha permitido reducir costos, nos permite exigirle a Camusi que si solo el 6% de los usuarios son atendidos personalmente en sus oficinas, no sigan cerrando oficinas. Hay decenas de miles de hombres y mujeres jubilados de mayor edad que necesitan que los atiendan personalmente. Si ya lograron derivar el 94% de la atención a lo que es las redes o en todo caso la atención virtual, que al 6% restante le den la atención que corresponda, que no achiquen los horarios, que no cierren oficinas, que atiendan al todo el que llegue a la puerta de la oficina de Camusi, que no dejen a nadie afuera, que le faciliten eso especialmente a las personas mayores. Topo, además de esta cuestión, vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con el director del Instituto de Consenso Federal, el tandilense Alejandro Topo Rodríguez. Además de esta cuestión que vos ya la habías planteado efectivamente a la gente de Camusi para que siga atendiendo a aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo de manera virtual, que lo hagan presencial. Pero al margen de esto me quedé con el aumento pedido. ¿Cómo hace una persona, un trabajador, un jubilado, para pagar una tarifa un 500-600% más caro? Bueno, evidentemente las empresas están planteando lo que ellos consideran su ecuación de costos y beneficios, pero en un contexto tan delicado de la Argentina, que me parece que están haciendo planteos que quedan fuera de foco. Pero la responsabilidad no es de las empresas. La responsabilidad es de la política, la responsabilidad del gobierno. Porque ayer el secretario de Energía de la Nación parecía un representante de las empresas. Y en realidad los gobiernos no tienen que pelearse ni generar conflictos con las empresas, sino que tienen que darle un marco que permita equilibrar las legítimas y razonables necesidades de rentabilidad de las empresas con el interés público. Justamente para eso están los gobiernos. Y no solo que no le pusieron límites, sino que además el propio secretario de Energía de la Nación anunció que en 3 meses se van a eliminar el 100% de los subsidios a la clase media trabajadora. Pero si eso es grave, me parece que hay algo peor. Ayer todas las empresas exigieron aumentos mensuales en la tarifa de gas, en base a un índice preestablecido. Las empresas quieren aumentar mensualmente la tarifa de gas a través de un índice que se denomina IPIM, Índice de Precios Internos al Por Mayor, que elabora mensualmente el INDEC. El último valor conocido del IPIM, que se publicó el 19 de diciembre y que corresponde al mes de noviembre de 2023, es de 11,1%. Es decir, que si durante 6 meses la tarifa de gas aumentara de manera acumulativa 11,1%, en esos 6 meses, es decir, en medio año, treparía a casi el 90% más la tarifa de gas, es decir, el 87%. Ese criterio de indexar mensualmente las tarifas de servicios públicos no solo que destruye los hogares, sino que alienta de manera muy responsable una dinámica fuertemente hiperinflacionaria para los próximos meses en la Argentina, porque está legitimando un método de actualización que inmediatamente se trasladará al resto de los precios sensibles de la economía. Es decir, están alentando la indexación de los servicios públicos básicos que tienen un efecto de derrame sobre otros precios de la economía que es muy sensible. Por eso, para mí, o se estaban equivocando y no ven la realidad, o realmente tienen decidido que la política tarifaria alimente una hiperinflación que están buscando. Por eso, me parece que con mucha racionalidad, con una discusión que tiene que ser técnica, pero que tiene que tener algún criterio político, hay que ponerle límite a esta avanzada
desaforada en materia de tarifazo en la Argentina. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cuál es el futuro de la tarifa de zona fría, algo que tanto costó conseguir y un tema en el cual usted tanto luchó? Ayer en el informe que le ve al interventor del Enargás, le planteé con mucho respeto, pero con la firmeza que requiere, que sería un tremendo error y una injusticia que eliminen el régimen de zona fría. Y se lo dije por escrito, porque aunque me parece que nadie ha tomado realidad o nadie lo ha marcado en detalle, efectivamente existe la posibilidad de eliminación del subsidio y del descuento por zona fría, porque en el artículo 318, en la sección séptima del proyecto de ley ómnibus, que hoy comienza a discutirse en la Comisión de Presupuesto del Congreso, repito, artículo 318 de ese proyecto de ley, se dice que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, al gobierno, a modificar o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive, dice el proyecto, inclusive los destinados a subsidios. Y ahí entra, sin lugar a dudas, el fondo fiduciario para los descuentos en la tarifa por zona fría. ¿Por qué sería un error y una injusticia? Por dos razones. Primero, porque los descuentos por zona fría no son un privilegio. Los usuarios de las regiones, de las ciudades, de los pueblos con zonas frías, reciben una compensación parcial porque tienen más consumo. Están obligados, estamos obligados a consumir más gas. En la zona de Tandil, las viviendas consumen al año un 94% más que los hogares que están en unas zonas que no son frías. Y en segundo lugar, sería un error y sería injusto, porque para financiar los descuentos por zona fría no se usa un solo peso del presupuesto nacional, ni recursos provinciales. Esto se financia con los descuentos que paga el propio usuario, vienen de un fondo que se forman con el aporte de todos los usuarios que mensualmente pagan un pequeño monto adicional en su factura. Eso quiere decir que no se genera ni un solo peso de déficit fiscal por aplicar los descuentos en gas para la zona fría. Eso, que ayer le expliqué por escrito al interventor del Enargás, también se lo planteé por escrito hace ya varias semanas al presidente de la Nación, Javier Milei, que debo reconocer, me respondió de inmediato y me dijo que lo iban a estudiar con los equipos técnicos, porque no todos los subsidios son iguales. En este caso, el subsidio que financia los descuentos por zona fría no toca ni un solo peso del presupuesto nacional. Por eso, y yo le creí, el actual presidente Javier Milei me dijo que lo iban a analizar con sus equipos técnicos. Dado que apareció este artículo en el proyecto de ley ómnibus, es que le advierto al interventor del Enargás y también le pido a los diputados y senadores que eliminen cualquier posibilidad de tocar o de suspender o de dejar sin efecto los subsidios por zona fría para la provincia de Buenos Aires especialmente. Topo, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy buenos días. Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Bueno, a él y a otros que estaban por hablar en el día de ayer, interrumpieron. Habitualmente las asambleas públicas son extensas, son largas, pero ayer directamente lo cortaron, creo que antes de las 21, y bueno, hoy no pudo participar porque tenía otros compromisos hoy a la mañana.